Hola, buenos días. Mi nombre es Carolyn Domínguez, soy integrante del grupo número 5 y nuestro tema es el aprendizaje jerárquico acumulativo de Robert Mills Gardner. Robert Mills Gardner fue un psicólogo pedagogo estadounidense conocido por la teoría del aprendizaje. Gardner ha sido uno de los autores contemporáneos que ha llevado a cabo un esfuerzo por integrar conceptos de diferentes campos referidos al aprendizaje y procesamiento eh, de información humano, en una visión comprensiva y relevante para el funcionamiento escolar. Gardner se centra en el aprendizaje de tareas complejas, bueno, no solo tareas escolares, sino también cualquier tarea cotidiana del funcionamiento humano. A su vez, Gardner trabaja una tipología de los diversos tipos de aprendizaje, concibe como una tipología de capacidades humanas que permiten potencialmente a la persona emitir conductas complejas diferentes. Estas capacidades se encuentran almacenadas en la memoria de largo plazo y sustenta cualquier nuevo aprendizaje. Su concepto del aprendizaje como jerárquico y acumulativo se basa en la idea de que todo lo que se aprende crea destrezas, habilidades o información que acumulándose servirán de base para nuevos conocimientos. Gardner explica los supuestos del análisis de información, de tareas, una de las aproximaciones más útiles a la actual psicología de la instrucción, que ha utilizado como una de sus más sólidas concepción del aprendizaje como jerárquico y acumulativo. Podríamos resumir los conceptos e instrucción de este autor, que puede utilizarse para un diseño de instrucción como sigue Adamson y Brick en 1983. Dice que los diversos tipos de aprendizaje requieren diversos y diferentes condiciones para su enseñanza, que los objetivos de enseñanza pueden clasificarse según el tipo de aprendizaje implicado. También dice que las habilidades prerequisitos de un objetivo de enseñanza puede representarse en forma de jerarquía, cuyo elemento superior es la habilidad final requerida por el objetivo. Principalmente en este capítulo nos referimos a la concepción del procesamiento de información humano de este autor. También este autor intenta vincular los procesos y estructuras cognitivas con el aprendizaje escolar y la instrucción. Eh, También nos dice de los procesos del aprendizaje humano. Dice que Gardner sustenta su concepción de aprendizaje e enseñanza en el modelo de procesamiento de información iniciado en los años 60. Gardner enfatiza entre todos los procesos que componen el fluido de la información, los del almacenamiento y recuperación en las estructuras de metacontrol del propio procesamiento, siendo estos los más relevantes para sustentar una explicación de los procesos superiores. En la figura de la estructura, en el libro tenemos una figura, que es el proceso del fluido de información humano. La información recorre una serie de pasos o estructuras que son como el registro sensorial, que es donde la información es captada, pero sin permanecer apenas excepto la que es seleccionada a través de la percepción selectiva, la cual depende de ciertas características del sujeto y supone el paso previo a la entrada de la información en la memoria. La memoria es concebida en tres estructuras que son memoria a largo plazo, memoria de trabajo y memoria a corto plazo. Bueno, la memoria a corto plazo actúa como un almacén primario de capacidades muy limitadas en cuanto al tiempo de retención, donde la información es acumulada de manera transitoria. Hasta aquí mi parte.
las demás compañeras seguirán con el contenido. Muchas gracias, espero que hayan entendido. Buenos días, mi nombre es Idalia Concepción y les voy a hablar sobre la memoria a largo plazo, así como una serie de contenidos respecto a la teoría de modelos acumulativos de Robert Gagné. Cuando hablamos de la memoria a largo plazo, nos estamos refiriendo a ese espacio en donde se almacenan conceptos y relaciones entre conceptos. Los conceptos, según Gagné, pueden ser concretos, aquellos que podemos tocar, percibir y podemos describir su característica, mientras que también existen conceptos superiores, que son conceptos abstractos como libertad, de gobierno, democracia, etc. También para relacionar todos estos conceptos tenemos lo que son las redes semánticas, que no son más que una forma de representación y de representación lingüística y de relación entre conceptos. Un ejemplo de estos son los mapas conceptuales y los mapas mentales. Uno de los trabajos que cita Gagné para hablar de la memoria a largo plazo es el trabajo que hizo Bauer en 1975. Este propone una serie de modelos para establecer los contenidos dentro de la memoria a largo plazo. Dentro de esto tenemos lo que son los modelos espaciales, o sea, de los espacios que nos rodean, los conceptos de objeto, como mencioné anteriormente, así como las creencias de nosotros mismos y de los demás, las actitudes y valores hacia los conocimientos y las metas sociales, también las habilidades motoras y deportivas, además de las reglas de comprensión del lenguaje. Pueden ser esto como el lenguaje musical, el lenguaje de la pintura, etc. Gagné también hace referencia a los que son el conocimiento organizado, o mejor dicho, a lo que es el conocimiento organizado. El conocimiento organizado para Gagné no es más que esas capacidades humanas. Y cuando nos referimos a las capacidades humanas, estamos hablando sobre esas actividades o el aprendizaje que hemos efectuado a lo largo de toda nuestra vida. Debemos destacar que también existen unas cuestiones relevantes dentro del conocimiento organizado, como son lo que es la diferencia entre conocer y qué conocer. Es decir, cuando hablamos de un conocimiento declarativo y un conocimiento procedimental. Cuando hablamos también de las estructuras organizativas, que estas son lo que le llamamos esquema. Gagné especifica una serie de procesos dentro del aprendizaje desde el punto de vista de la instrucción. El primero de esto es la fase de motivación. Es donde atraemos la atención del alumno para motivarlo a aprender. La segunda fase es la fase de aprehensión, que es donde centramos la atención del alumno para que éste pueda captar bien el aprendizaje que deseamos que él aprenda o lo que deseamos que él desarrolle. También está la fase de adquisición, que es donde el alumno adquiere un nuevo conocimiento. Luego de esta sigue la fase de generalización, que es en donde el alumno debe aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones diversas o similares o nuevas. Está también la fase de ejecución, que es donde el alumno muestra un rendimiento ejecutando estas acciones que ha aprendido o estos nuevos conocimientos que ha aprendido. Y por último está la fase de retroalimentación, que es donde el alumno recupera esos aprendizajes aprendidos y puede evaluar su propio aprendizaje y su propio rendimiento. Cuando hablamos del resultado de los aprendizajes de nuestras capacidades humanas, nos referimos a una serie de habilidades. Dentro de estas están las habilidades intelectuales, que es saber utilizar los conceptos y también saber resolver problemas. También tenemos lo que son las habilidades motoras,
que es saber hacer acciones o ejecutar acciones con nuestro cuerpo. También tenemos lo que es la información verbal, que es saber verbalizar, transmitir información. Dentro de estas habilidades o capacidades humanas tenemos también lo que es las estrategias cognitivas, que no son más que una serie de medios que podemos utilizar para controlar nuestro propio aprendizaje y el aprendizaje de los demás. Así también tenemos lo que es las actitudes, o sea, las actitudes son nuestra forma de comportarnos, elegir cómo comportarnos en una situación particular. Hasta aquí mi exposición, les deseo buena suerte y que podamos vernos pronto. Bye. Muy buenos días. Mi nombre es Ana Francisca Feliciano y pertenezco al grupo 5. El grupo se llama Grupo de Festejo. Le estaré haciendo una breve exposición sobre el aprendizaje jerárquico y análisis de tarea. Este punto de vista del aprendizaje acumulativo se supone que a la hora de explicar el rendimiento diferencial de un alumno, lo importante no es determinar su actitud o inteligencia general, tampoco la maduración de su estructura cognitiva, sino lo determinante es el dominio de la competencia específica que requiere ese aprendizaje. Supone una tecnología que ha desarrollado diversas variantes que se aplica para determinar en qué consiste un trabajo, cómo se realiza el trabajo y cómo puede ser determinado y cómo puede ser mejorado o cómo podría ser aprendido el trabajo. El proceso de analizar trabajos y tareas suele implicar al menos 3 pasos. Primero, el trabajo debe ser decompuesto en sus partes, componentes. Segundo, se examinan las relaciones en 3 etapas. Parte y se comparan con los principios de rendimientos eficientes. Y tercero, las partes son estructuradas para conformar o mejorar el trabajo. Las condiciones externas y externas del aprendizaje comprende todos aquellos acontecimientos que son precisos para que tenga un lugar, un aprendizaje. Para que tenga lugar un aprendizaje. Las condiciones externas se refieren a los procedimientos de instrucción o enseñanza que desde fuera del alumno motivan y sustentan el aprendizaje del cognitivo. Hasta aquí mi exposición. Espero que puedan entender un poco y muchas gracias.